Ok, bueno, pues vamos a tener que estrenar este formato por las cuestiones de la contingencia sanitaria que todos sabemos que está pegando a nivel mundial acerca del coronavirus y que, bueno, nos hizo suspender las clases acá en la universidad. Este material que estoy preparando para ustedes el día de hoy es un comentario acerca de la parte en donde nos quedamos la última vez. Después de hemos visto ya la parte del empirismo y el racionalismo y nos tocaba revisar la cuestión de la ilustración y toda la filosofía del siglo XVIII, que era lo que continuaba en nuestro programa. Em, este video nos va a servir para hacer este comentario, pero bueno, también pienso compartirlo para un público más amplio, entonces es bueno recordar que es un comentario, este video, a este libro. La introducción a la historia de la filosofía de Ramón Chirao, que es con el que estudiamos filosofía aquí en la Universidad Mexicana. Y pues bueno, sin más, vamos a darle a esta cuestión de la ilustración del siglo XVIII y pues bueno, trataré de ser lo más breve posible. Es un tema bastante amplio. Yo quiero darles como unas coordenadas básicas de lectura para que ustedes con estas coordenadas puedan ir al texto y entender un poco más lo que dice ahí. Esa es la finalidad de este video. No sustituye a la clase, desafortunadamente es un periodo muy breve el que tenemos aquí por video, precisamente para que no se haga tan pesado. Eh, por lo tanto, ustedes tendrán que ir a leer esta parte y hacer estas comparaciones, ¿no? Entre lo que yo les comento aquí, lo que dice el texto y ya después les indicaré qué es lo que tenemos que hacer con esta información. Pero bueno, eh, les adelanto desde el principio cuál va a ser la conclusión general de lo que vamos a ver en este video, de mi comentario acerca de este texto y, y recupero un poco lo que habíamos trabajado en otras clases que nos había servido como una guía para leer toda la filosofía. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora va como con dos grandes ejes. Si ustedes recuerdan, vimos desde el principio que la filosofía era realizar nuevas preguntas, cambiar problemáticas, transformar las problemáticas antiguas y introducir una nueva forma de entender una problemática o introducir una problemática nueva en sí misma. Entonces, por un lado, esta fue una de nuestras guías de lectura de la filosofía y por otro dijimos que la filosofía no cambia porque sí. Es decir, no se trata de que venga un tipo o una tipa ingeniosos, genios, y que nos digan cosas nuevas acerca de qué es esto del amor, de la moral, del conocimiento, de todas estas cosas. No es el genio de los filósofos lo que transforma la filosofía, sino que estos genios, filósofos, los grandes filósofos, se inscriben dentro de una problemática, de una coyuntura, de un tiempo que exige ser pensado nuevamente. ¿A qué me refiero con esto? Lo habíamos dicho ya en clase. Eh, el tiempo exige ser pensado nuevamente cuando ocurren, por ejemplo, acontecimientos en lo social, en lo político, en acontecimientos económicos, acontecimientos de la lucha de clases, cambios en la ciencia, en la tecnología, que hacen que se reconfigure de nuevo todo el mundo, que el mundo como lo entendíamos ya no sea de la misma manera. Y cuando esto pasa, la filosofía, que es de alguna manera, dijimos, hacer estas preguntas, mirar estas problemáticas de la realidad para tratar de entenderlas, eh, cuando estas cosas de la realidad cambian, entonces la filosofía tiene que cambiar, tiene que pensar esa realidad cambiante ya de otra manera. Entonces, recuperemos esos dos puntos y con eso vamos a ir a hacer esta lectura. La filosofía no cambia porque sí
y cambia porque tiene factores externos de cambio que la condicionan a pensar nuevamente las cosas, digamos. Ok, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué empiezo con estas cosas? Porque habíamos dicho que la filosofía, para entender de qué va, o para entender los problemas filosóficos, no podemos nosotros quedarnos pensando de una manera como muy escolar, o como muy, pues sí, muy desafortunadamente escolar, pensando que, por ejemplo, es una historia de nombres, de primero Sócrates, luego Platón, luego Aristóteles, luego, ¿no? Eh, que sea una sucesión de nombres. Dijimos que la filosofía, nuestra comprensión de la filosofía no se iba a ir por ahí. Nuestra comprensión de la filosofía es la comprensión de las problemáticas que piensa la filosofía. Entonces, y dijimos la comprensión de los problemas, la comprensión de las preguntas que se están haciendo estos filósofos. Entonces, para entender el siglo XVIII, la ilustración y todo lo que viene de la mano, tenemos que comprender qué es esa problemática que está ahí, cuáles son esas cosas que están alrededor, para entender entonces este cambio en la filosofía. Les decía, les adelanto cuál es la conclusión general de todo esto. La conclusión general es que el siglo XVIII es el siglo en el que la burguesía se va a pensar a sí misma, y que la burguesía, las preguntas de la burguesía van a tomar el papel protagónico. Es el siglo donde la burguesía logra cambiar en todos los aspectos la problemática a su favor. Es el siglo donde la burguesía va a plantar sus preguntas y las deja, digamos, instaladas para que, digamos, sean una especie de coordenadas para entender el mundo. Es eso el siglo XVIII. Es el siglo de la burguesía, para decirlo así, el siglo de oro de la burguesía. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero la conclusión general es esa. El siglo XVIII es el siglo donde la burguesía logra imponer sus coordenadas para entender la realidad. Ok, tengamos eso en cuenta. Les sugiero que vayan haciendo sus anotaciones para que no se vayan a perder o no tengan que ver el video varias veces. Entonces, hagan sus anotaciones y ya, con eso ustedes pueden ir después a hacer su lectura. Pero bueno, decíamos, es el siglo donde la burguesía impone sus coordenadas. Y las va a imponer no solo en la filosofía, las va a imponer justo en otras áreas, en todas las otras áreas de la vida, primero, y al final la consecuencia va a ser que las va a imponer, digamos, en el área de la filosofía. Mm, y si no, al final, quizá, porque más bien esto va pasando simultáneamente, digo al final porque, ustedes van a ver que los nuevos modelos de pensamiento de la filosofía están agarrados de cosas que pasaron previamente en otras áreas de la vida social. Entonces, en ese sentido, la filosofía es como que llega al último, ¿no? Pero bueno, evidentemente estas cosas están ocurriendo todas al mismo tiempo. Ok, ¿qué son esas cosas que están pasando todas al mismo tiempo? Primero, va a haber cambios en la ciencia. Cambios en la ciencia en el siglo XVIII. ¿A qué me refiero? Ustedes van a encontrar ahí más amplio esta información. No quiero cansarlos explicitando todo aquí en este video. Pero bueno, cambios en la ciencia. Pongámoslo así. ¿Cuáles cambios? Newton descubre la ley de la gravitación universal y el cálculo infinitesimal junto con Leibniz, o bueno, paralelo a Leibniz.
Lavoisier va a fundar la química moderna. Lavoisier es este tipo que, que le va a poner el nombre al oxígeno, al hidrógeno, y va a estudiar toda la cuestión de la combustión, de la respiración animal y de las plantas. Va a haber un tipo por ahí, Buffon, es como lo conocen, Conde de Buffon. Este tipo Buffon va a comenzar a llegar a las hipótesis de la evolución con las que Darwin y Lamarck van a trabajar después. Digamos, esto más aparte un hito también, digamos, que justo queda con estos tiempos, se descubre la vacuna contra la viruela. Un tipo llamado Jenner descubre cómo hacer que la gente ya no se muera por viruela, inoculándolos y bueno, descubre todo este panorama en el cual se puede alargar la vida de las personas haciéndoles las inoculaciones, las vacunas, ¿no? Y que va a salvar muchas vidas. En el ámbito de la ciencia, digamos, están esos cuatro grandes nombres que van a darnos esta pauta de cómo la ciencia ha dado un salto gigante. ¿Por qué? Porque se descubre una ley universal. Es decir, hay un principio ahora que nos permite entender el universo con Newton y que este principio universal va a ser, digamos, como que el modelo a copiar por todas las otras ciencias. Es decir, si dicen, bueno, Newton ha encontrado una ley universal en el área de la física, ¿por qué nosotros no podemos encontrar otro? ¿No? No sé, en la química, en la biología, después esto influye mucho para cuando vaya a venir Darwin, junto con esto que decíamos de Buffon y la ley de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución, pues, es, es esta búsqueda también de una ley, digamos, en una ley básica para todo un campo de estudios, lo que nos va a contagiar, digamos, esa es como la expresión, ¿no? A contagiar a todas las otras disciplinas, ¿no? Y a partir de aquí y en lo que sigue, digamos, esto se va a pasar no nada más de las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales. De eso ya luego lo vamos a ver, pero bueno, dejémoslo señalado. Entonces, este panorama, ¿no? La ciencia se desarrolla en el siglo XVIII de una manera exponencial. Ahora, ¿qué va a pasar en otra área de la vida importantísima que es la economía? Es más, no es un área de la vida importantísima, es el área fundamental de la vida. ¿Por qué? Porque antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que resolver un problema económico muy básico, que es el cómo vamos a alimentarnos, ¿no? Eh, la economía digamos, el punto básico de cualquier existencia, de cualquier tipo de sociedad. Y lo que va a pasar es que aquí en el siglo XVIII se van a alterar todas las formas eh, en las que se había entendido esto de cómo nos vamos a ganar el pan. No es que sea una cosa absolutamente novedosa, porque no lo es. Eh, es más bien el llevar a un punto máximo, un punto exponencial también, algo que ya venía desarrollándose desde antes. Y en ese sentido es nuevo, pero es también a la vez algo viejo. ¿A qué me refiero con esto? A, a que nosotros habíamos visto que en el siglo XV, 1492, Cristóbal Colón va a llegar a América. En el siglo XVI, 1521, vamos a tener a los españoles por acá, por México. Y en este periodo, digamos, que es un periodo al inicio de exploración y de inicios de la conquista de México y de buenas partes de América, están dando sus primeros pasos, digamos, los capitalistas europeos, los saqueadores europeos, hay que decirlo con todas sus letras, para
para llevarse riquezas de América. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en México hubo un saqueo muy grande de las riquezas de nuestro país a manos de los españoles, ¿no? En los primeros tiempos de la conquista, ¿no? Pero, pero lo que va a venir después es, digamos, sí una exponenciación de todo eso que empezó ahí, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que estamos, siglo XV llegan, siglo XVI comienzan las conquistas, las conquistas, siglo XVII, siglo XVIII, ya están perfectamente instalados aquí en América para sacar todas las riquezas. Ya hay minería, ya hay agricultura, ya hay toda una red de tráfico de esclavos africanos que vienen para América y en América producen muchas riquezas porque pues, es mano de obra regalada prácticamente. Eh, Hay traficantes de esclavos que proveen a los esclavistas europeos, eh, pues sí, a los dueños de esclavos, vaya, europeos, de mano de obra que van a pagar una vez solamente por ellos y que les van a estar produciendo ganancias pues de manera constante, ¿no? Entonces, tenemos esta mano de obra casi regalada más aparte la mano de obra de los indígenas latinoamericanos, ¿no? Que va a ser también un pilar fundamental. Lo que pasa es que estos cabrones europeos van a tener ingresos por todos lados. Ese es el asunto. El asunto fundamental es este. Estos van a tener ingresos por todos lados. Por la agricultura que van a estar desarrollando, que es una agricultura eh, para hacer ganancias. Por ejemplo, Eduardo Galeano lo cuenta muy, muy claro, muy bonito en este libro, Las Venas Abiertas de América Latina, cómo, eh, cómo esta agricultura es precisamente porque va para hacer ganancias y no para cubrir necesidades, es una agricultura absolutamente, ¿cómo decirlo?, destructiva. Es destructiva y también es absurda. ¿Por qué? Porque hay lugares, por ejemplo, los cultivos que aquí van a funcionar, digamos, para hacer ganancias, son principalmente los cultivos de caña de azúcar, que se van a llevar para Europa. El asunto va a ser tan absurdo que a veces, precisamente por sembrar caña de azúcar para hacer ganancias, se van a olvidar de sembrar alimentos y va a haber pueblos donde no va a haber nada que comer, pero van a tener las ganancias, digamos, de la industria azucarera. Es eso, ¿no? Por supuesto, quien tiene las ganancias son los europeos, ¿no? Que van a hacer estos imperios del azúcar, ¿no? Pero, pero bueno, es eso, ¿no? Van a tener ingresos por estos productos de la agricultura. Van a tener ingresos por los productos de la minería. Van a tener ingresos por el comercio que van a trasladar mercancías de un continente a otro y van a vendérselos entre los europeos. Y, pues bueno, esto es un manantial de riqueza. Por supuesto, únicamente para los europeos. Un manantial de riqueza que va a tener, digamos, como consecuencia una cosa importantísima, importantísima, que es el fundar, eh, echar las bases de la industria moderna. Es eso. La plata, el oro, las ganancias económicas que se producen por el trabajo esclavo en la industria azucarera y en las otras industrias, en la minería con lo demás, esas ganancias van a ser la base sobre la cual se va a montar toda la industrialización de Europa. Eso es el asunto fundamental de todo esto. Que estos europeos esta burguesía europea va a tener un subidón de nivel de vida, de por sí ya lo había estado teniendo cuando llegan a América y empiezan a llevarse todas estas cosas, pero aquí se va a exponenciar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no nada más se van a llevar las riquezas. Ahora, estas riquezas que ya se han llevado, estas toneladas de oro, estas toneladas de plata, van a servir para invertirse. ¿Invertirse en qué? En la industria, en producir las fábricas
que van a llevar a cabo la manufactura de Europa y con ello van a llevar su nivel de ganancias a un nivel más grande. Eh, ¿Cómo decirlo? Para que suene con la contundencia que tiene. Lo que pasa es que estos tipos empezaban a llevar las ganancias que encontraban en un inicio, después se dedicaron a sacarlas ya con la minería, pero de aquí de América. Pero el asunto es que ahora, con todas esas ganancias, van a poner fábricas en Europa. Y esas fábricas en Europa, y por supuesto también acá en América, pero el asunto es de que esas fábricas que van a poner en Europa son las que van a hacer que después en Europa tengamos una vida de primer mundo, ¿no? Ese es el asunto, que todas las riquezas de América van a trasladarse para Europa, o bueno, buenas partes de las riquezas de América, no todas, pero buena parte de esas riquezas se van a trasladar para Europa y le van a dar buen nivel de vida a los europeos. Eso es el asunto fundamental. Los europeos van a tener un buen nivel de vida por todo lo que se llevan de aquí, por todo lo que saquean de América. Les voy a dejar la conferencia de Dussel, de Enrique Dussel, una de sus conferencias, donde explica así a detalle cómo fue este movimiento. Pero el asunto principal es que Europa estaba en la esquina del mundo. Los europeos no tenían este nivel digamos, de un nivel de primer mundo, de nivel de vida tan grande, hasta que se hicieron con las riquezas de América. Y eso es lo principal. No se puede entender, digamos, el nivel de vida de Europa sin el saqueo de América. Y habíamos adelantado también en alguna otra clase el tamaño que tuvo, el impacto que tuvo el que hayan venido los europeos aquí. Dijimos que, de acuerdo también con Galeano en este libro, eh, antes de que llegaran los españoles había 70 millones de personas en América Latina. Después de los europeos, perdón. Después del paso de los europeos por las tierras de América, pues nos quedamos con 3.5 millones de personas. Se exterminaron 66.5 millones de personas. Y ahora entendemos por qué. Porque se forzaban, para empezar, los forzaban para abandonar sus tierras, para abandonar sus riquezas, para ponerlos a trabajar. Y por otro lado, pues porque obviamente resistían estos pueblos indígenas. Muchos de ellos resistieron, les dieron la batalla y murieron en batalla. Pero a ese cálculo de la gente que murió porque vivía aquí en América, hay que sumarle también el de los esclavos que murieron siendo trasladados de África para acá. Y todo eso es en ese periodo. Todo es desde que llegan, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, cuando ya todas estas personas, todas estas muertes, pagan la industrialización de Europa. Y los europeos están en otro nivel. Ahora, dentro de estas cosas que ocurren en este periodo con la revolución industrial, ese es el nombre que se le da a esto, que es la revolución industrial, pues la implementación de máquinas, de inventos, de la aplicación de la ciencia para desarrollar la industria en Europa. Es básicamente eso. La, Dentro de los inventos que se desarrollan en esta época, hay uno fundamental que es la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, siguiendo también la lectura de Galeano, que esta es fundamental para entender estas cosas, la máquina de vapor va a ser justo pagada con James Watt, que es el inventor de la máquina de vapor, va a ser subvencionado, es decir, va a ser patrocinado por mercaderes europeos que se dedicaban o al azúcar o a la cuestión de los esclavos o, o a cualquiera de estas actividades que hemos detallado, ¿no? Pero básicamente actividades de saqueo de América por parte de Europa. Entonces, la máquina de vapor, el emblema de la revolución industrial,
la piedra base de la revolución industrial, va a lograrse hacer con dinero financiado por el trabajo esclavo y por el saqueo. Eso es entonces en lo económico. Por lo demás, bueno, van a venir varias cosas, muchos inventos que van a surgir en este mismo tiempo y que tienen todo que ver con esta cuestión de la industria. Tienen absolutamente todo que ver porque son inventos que generan, digamos, que se generan con base a, digamos, tener ¿cómo decirlo? Se me acaba de ir la palabra. Una aplicación para la industria. Por ejemplo, eh, van a ver los primeros termómetros de mercurio, ¿no? El reloj de péndulo, el barómetro, unos telégrafos y teléfonos incipientes. Se van a descubrir nuevas aleaciones de los metales y va a comenzar la navegación a vapor. Si se fijan, todos estos inventos, todas estas aplicaciones de algunos otros descubrimientos, eh, están encaminados para la producción industrial. Incluso hasta propiamente algunos de las cosas que veíamos al inicio en la ciencia, por ejemplo, los descubrimientos de Lavoisier, eh, estudiar la combustión, por ejemplo, es fundamental en un momento en el que se están desarrollando estas máquinas de vapor que justo trabajan con combustión, ¿no? El oxígeno, el hidrógeno, todas estas cosas, pues van muy de la mano, ¿no? Esta gente está estudiando estas cosas porque tienen una aplicación en la realidad, ¿no? Eso es de lo que van estos cambios en la cuestión de la ciencia. Ahora, es, es entonces aquí un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta, es que cuando estudiamos la revolución industrial, por ejemplo en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa incluso, no sé ahora si todavía se lo siguen explicando, ustedes me dirán, déjenmelo ahí en la caja de comentarios. Eh, Cuando estudiamos la revolución industrial, se estudia como de una manera en la que nos da un panorama de invenciones que puede pensarse como una explosión del ingenio humano, una explosión de muchos inventores que de repente comenzaron a idear cosas, y esta idear cosas, ¿no?, nos llevó a tener muchos inventos, muchas nuevas máquinas y muchas novedades en general, en un periodo cortito de tiempo. No es como si se hubiera despertado el ingenio humano y de repente tuviéramos todas estas cosas. Pues no, no es así. Leer este periodo de esta manera es un error. No es nada del ingenio humano. No es que aquí hayan salido los grandes genios. No, lo que tenemos es una, una clase que se está haciendo dominante, que es la burguesía, que nos está exigiendo cosas, que le está exigiendo, digamos, a esta gente que está en la ciencia, a esta gente que está implementando nuevas tecnologías, le está exigiendo que invente cosas para mejorar la producción. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es básicamente eso. La burguesía necesita aumentar sus ganancias porque la burguesía tiene como único objetivo vital hacer ganancias. Eso es toda la lógica de la burguesía, hacer ganancias a costa de lo que sea. Como tiene por objetivo hacer ganancias a costa de lo que sea, lo que necesita es entonces mejorar la producción para producir más ganancias. ¿Y cómo va a mejorar la producción? Pues ya vieron aquí que empiezan las primeras máquinas, y esas primeras máquinas son las que les van a permitir hacer el trabajo más rápido, más eficiente, tener menos personal a cual pagarle. Y si tienes esa combinación de cosas, tienes
digamos, una base bastante sólida para mejorar tus ganancias. Si te tardas menos en producir, si repartes entre menos las ganancias porque pagas menos salarios y si las máquinas hacen las cosas más eficientemente, pues ¿qué crees? Aquí es en donde hay que insistir y la burguesía lo supo, pero perfectísimamente. La burguesía lo supo también que estuvo demandando todo el tiempo implementación de nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, estuvo subvencionando a gente que estaba haciendo investigaciones para aplicación en la industria. Ustedes van a ver, por ejemplo, en su texto de historia de la educación, en el segundo tomo, por ejemplo, que las escuelas empiezan a cambiar también de forma, porque son escuelas que van a estar enfocadas en justo eso, desarrollar gente que desarrolle tecnología, que desarrolle, digamos, aplicaciones para la industria. ¿Por qué? Porque necesitamos ganancias, dice la burguesía. Eso es lo que está ahí de fondo en la cuestión económica. Ok, bueno, entonces esto es lo que vamos a tener en, como contexto en la cuestión de la economía y en la parte de la ciencia, digamos. Ciencia primero, economía después, es lo que hemos visto hasta el momento. Y bueno, otra cosa ahí que hay que rescatar es que también aquí dentro del arte vamos a tener pues digamos, una parte importante, ¿no? El surgimiento de algunos artistas importantes, por ejemplo, por ahí está Mozart, Haydn, Beethoven, estos grandes músicos que van a aparecer en este periodo. Que bueno, es importante mencionar también, ¿no? Es esta gran música que después, pues bueno, va a pasar a la posteridad, ¿no? Em, pero bueno, me interesaba darles este contexto porque dijimos que la filosofía cambia por, por estos factores externos, ¿no? La ciencia es uno, la economía es otro. Nos falta uno más, que es el factor de la política. Y es que vean, si en la ciencia se están descubriendo muchas cosas acerca en las ciencias naturales que ya vimos y en la economía están haciendo la revolución industrial, la burguesía está haciendo su revolución industrial, la burguesía europea, en la política están ocurriendo los acontecimientos, pero decisivos para la burguesía, para el dominio burgués, digamos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Básicamente son dos. Es la Revolución Francesa, 1789, y la independencia de Estados Unidos, 1776. Son los grandes acontecimientos para la burguesía en el dominio de lo político. ¿Por qué? Porque es clarísimo, por ejemplo, que se acaba el orden feudal, ya definitivamente se acaba la etapa del orden feudal y que comienza la de la burguesía. Para el símbolo clarísimo de esto es la familia real decapitada en la Revolución Francesa. Anteriormente sabíamos que, por ejemplo, los reyes, los monarcas, las familias reales, tenían, digamos, justificación, la justificación de la posición que ocupaban por su conexión con Dios, digamos, ¿no? De alguna manera era una especie de designio divino en algunas partes, en otras era de otro calado esta justificación acerca de su poder, pero de cualquier modo estaba muy pegado el asunto del dominio político con la cuestión de la religión. Y si esto era así,
Entonces los monarcas eran prácticamente intocables. ¿Por qué? Porque mantenían un lazo privilegiado con Dios, digamos, con el Dios del cristianismo, en este caso. Em, pero cuando los guillotinan y cuando tú pues, pones al rey y le cortas la cabeza, le dejas caer una guillotina y pues te traes a la esposa y a los hijos y a toda la gente esta para que no quede ninguno y haces notar que de plano pues esos reyes ya no son tan divinos y tan intocables, eso es digamos el símbolo clarísimo de que algo ya se acabó, ya se acabó. Pasó el tiempo de los reyes, pasó el tiempo de los reyes feudales, me refiero. Pasó el tiempo de los reyes feudales, de las monarquías, a la Edad Media, digamos, al estilo de la Edad Media, la usanza de la Edad Media, y ahora viene otro tiempo muy diferente que va a ser el tiempo de la burguesía. ¿Van a sobrevivir algunas monarquías? Sí, pero estas monarquías van a tener un corte distinto. Eso, no nos vamos a meter en eso, pero hay que saberlo, ¿no? Em, Cambia, digamos, la relación que tienen o el talante que tienen estas monarquías con respecto de todo pues sí, de todo lo demás, de todo el orden, ¿no? Con la religión, con los pueblos a los que van a regir, con, por ejemplo, los parlamentos con los que se van a entender, van a haber monarquías parlamentarias, por ejemplo, cosas de este tipo que bueno, introducen una cierta novedad. Eh, es eso, en lo político entonces hacen las revoluciones, las grandes revoluciones, los grandes movimientos políticos que van a afianzar a la burguesía en el poder político también. Entonces, tienen a la gente en la ciencia, tienen a la gente, pues digamos, en el dominio de la economía, tienen el dominio de la cuestión política y lo único que nos falta aquí para completar este gran cuadro del siglo XVIII es que van a tener también el dominio en las ideas. Y ese dominio en las ideas es justo el dominio de sus preguntas, de las preguntas de la burguesía, en la filosofía. Y ese es el punto ese es nuestro punto de llegada para el cual teníamos que decir todo lo anterior. ¿Por qué? Porque la filosofía que va a aparecer aquí en el siglo XVIII es básicamente por un lado la continuidad y por otro lado, digamos, que pone las bases de buena parte de ese pensamiento burgués ya dominante. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, en este periodo va a aparecer la enciclopedia. La enciclopedia que ya saben, ¿no? Seguramente habrán oído algo de esto en sus clases de la primaria, la secundaria. La enciclopedia que es este libro, este conjunto de libros que va a juntar, a condensar el saber de la época, el saber hasta cómo va el saber en esa época, y que va a recuperar el saber del tiempo pasado para, digamos, con una misión, que es ilustrar a la gente, dársela a la gente para que pueda leer el mundo. Ahora, esto no es tan inocente ni es tan benefactor. Esto no se hace para que la gente salga de la ignorancia. No. La enciclopedia, los avances científicos registrados en la enciclopedia y la filosofía que va a estar plasmada detrás de ellos, va a ser también un ataque al cristianismo, un ataque a la religión. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, en su vertiente católica, esta religión cristiana católica va a estar, digamos, del lado del pasado, ¿no? Me refiero a que es parte del orden feudal. Es entonces la Iglesia Católica parte del orden feudal, digamos, una pieza clave del orden feudal, y la burguesía
no va a tener buenas relaciones o tan buenas relaciones con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le va a poner restricciones a la burguesía. Recordemos, por ejemplo, que históricamente en la Edad Media el cristianismo impedía a la gente, por ejemplo, prestar dinero digamos, obtener una ganancia por esos préstamos, ¿no? De esos préstamos de dinero. Em, Eso, para el tiempo de los capitalistas, que es el tiempo de los banqueros, de la gente, de los industriales, que necesitan de los banqueros para echar a andar varias de las industrias, eso que defiende la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Edad Media, eso ya no va a operar. Ya no le puedes decir tú a la clase que está en el poder que, que pues, no preste crédito, ¿no? Que no obtenga ganancias. Cuando la única, digamos, lo único que justifica la existencia de la burguesía como clase es hacer ganancias. Cuando tú le dices eso a la burguesía, pues la burguesía va a lanzar sus contraataques, ¿no? Y varios de esos contraataques van a estar en el terreno de las ideas. Por ejemplo, habíamos visto que en el siglo XVI la burguesía va a lanzar la reforma, que no es otra cosa que romper a la iglesia por dentro, ¿no? Cuando viene la reforma protestante, Leo Huberman, en un texto muy bonito que les recomiendo también, que es Los bienes terrenales del hombre, Leo Huberman va a sostener que la reforma protestante fue la primera batalla ganada de la burguesía contra el orden feudal. Eso es en el siglo XVI. Ahora, ya estamos en el siglo XVIII, donde la batalla, digamos, ya lleva un buen rato y la va ganando la burguesía. La enciclopedia de la cual hablábamos es como el corolario de todo esto, ¿no? Porque es cuando la burguesía ya tiene detrás de sí el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, el ensanchamiento del mundo que supuso el descubrir América para ellos, todo ese comercio que se desarrolló, las riquezas, o sea, la burguesía ya trae detrás de sí todas las ventajas por el orden feudal, por sobre el orden feudal. Le falta derrotar algunos puntos, digamos, en la cuestión de la ideología, pero pues esto va a ser algo que les va a permitir hacerlo. La enciclopedia eh, que recupera estos saberes desde las ciencias va a ser, digamos, un arma a la cual pues la iglesia no le va a poder responder tan fácil, porque trae consigo la cuestión de la ciencia. Y la ciencia es lo que está, digamos, echando para adelante el avance del mundo, ¿no? Porque dijimos, es esta ciencia aplicada a la industria la que va a venir a desarrollarse. Entonces, con la ciencia ya desarrollada y la ciencia hablando desde la enciclopedia, pues hay una batalla ideológica que la iglesia está perdiendo. Y por eso decimos que la enciclopedia es un arma en la batalla contra el orden feudal. Bien, bueno, entonces la... algunas de las ideas vamos a remarcarlas nada más en sus vertientes, en sus líneas principales. Ustedes ya lo leerán ustedes en el texto. Algunas ideas que hay que subrayar o algunos filósofos que hay que tener aquí en cuenta, varios de ellos enciclopedistas que están en esto que acabamos de decir, eh, eh, pues son los siguientes, ¿no? Vamos a tener a Condillac, un tipo que va a plantear la idea del sensualismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las clases acerca del nihil est in intellectu en nuestra clase anterior? Bueno, Condillac
Condillac va a ser este tipo que va a sostener de manera más, ¿cómo decirlo? Mm, más literal esto, ¿no? El nada está en el intelecto que no haya estado en los sentidos previamente o en las sensaciones. Esto va a ser, digamos, la base de lo que dice Condillac, porque él va a trabajar, les decía, con algo que es esta idea del sensualismo, que es justo que no hay ideas innatas. Todo viene de nuestra recepción, de las sensaciones, e incluso nuestras reflexiones van a ser sensaciones transformadas. Es entonces en ese sentido que es como el que lleva como este lema más al pie de la letra, ¿no? Tenemos a este tipo, Condillac, entonces. Tenemos por ahí a Voltaire y a Diderot, que se puede decir también mucho de ellos, de hecho en el texto hay un poco más, pero nos interesa en este punto resaltar algo que va a hacer que los dos van a llegar digamos, a planteamientos, después de haber estudiado las religiones, van a llegar a planteamientos deístas. ¿Y qué es el deísmo? El deísmo va a ser esta idea de creer en Dios, o sea, sí, yo sí creo en un Dios, dicen los deístas, pero ese Dios no es el Dios de ninguna de las religiones. Es decir, yo creo que hay un Dios, pero ese Dios va más allá de cualquiera de las religiones. Las religiones son vistas como si fueran, pues, como decirlo, explicaciones humanas, ¿no? Pero la existencia de Dios vendría a ser otra cosa de la cual las religiones podrían no saber nada, o saben algo quizá, pero lo esencial es que la experiencia o la idea más bien la idea de Dios va más allá de cualquiera de las explicaciones de las religiones. Y esto es un modo también de desacreditar de alguna manera la religión. ¿Por qué? Porque si yo desacredito de tal manera digamos, a lo que están diciendo las grandes religiones, porque estoy diciendo sus libros sagrados pueden ser pues un invento de ellos, ¿no? A última instancia puede ser una interpretación humana de algo divino, pero una entre muchas. ¿Y quién les dice que es la correcta? ¿No? Eso es el deísmo, ¿no? El deísmo dice, al final solo hay un dios, ¿no? O varios quizá, ¿no? Pero existen los dioses o un dios, pero pues no podemos saber nada, o podemos saber muy poquito, o las religiones no saben nada. El asunto es que al final dejan a las religiones en falta, ¿no? Y eso, sin caer en la negación de Dios, sí le pega, digamos, a la religión, porque de alguna manera la hace ver como no autorizada para hablar de su propio tema, que es el tema pues propiamente de Dios, ¿no? Eso por un lado. Tenemos entonces a Voltaire y a Diderot planteando esta idea del deísmo. Y tenemos a un tipo, Holbach, eh, que va a plantear justo, pues digamos, el paso siguiente, que es esta idea del ateísmo. Eh, Aquí, durante el siglo XVIII, van a surgir, digamos, estas personas que se van a llamar a sí mismas ateas. Sí van a sostener que no hay Dios, ¿no? Ellos creen en que no hay, su creencia es que no hay Dios, ¿no? Y pues de esto ya hemos hablado bastante y lo adelantaba justo para tener como este background cuando llegáramos aquí. ¿Por qué? Porque justo en este periodo también se acuerdan de este tipo del cual leímos algo, eh, Marqués de Sade, Juliet, ¿no? Fue el texto que habíamos revisado y lo habíamos visto justo a propósito de la cuestión de Dios, ¿no? Las ideas que el Marqués de Sade está planteando aquí acerca de Dios que revisamos en la clase con Juliet
y pues toda esta desacreditación de la religión que también pasa por la pluma de Sade, ¿no? Se acordarán ustedes que Juliet, ¿no? Cuando tenía este encuentro con la religión, ¿no? A manos de esta religiosa perversona con la que estaba ella, pues lo que encuentra es eso, ¿no? No es la virtud de la religión, no es como la palabra de Dios, ¿no? Que viene a decirnos cosas acerca de la moral, de cómo comportarse bien, de cómo hacer el bien en la tierra, ¿no? Si nos encuentra una pervertida sexual que, mm, digamos, lleva a Juliet por el camino del vicio, ¿no? Es eso, ¿no? Como que le dan uno de sus primeros pasitos hacia el camino del vicio. Y esa es, digamos, esta crítica, ¿no? También que es muy común aquí en el siglo XVIII. La religión, la religión católica, pues no es precisamente una, ¿cómo decirlo?, una fuente de virtud, ¿no? Es más bien un enemigo a derrotar, ¿no? Y ahora ya sabemos por qué, ¿no? Porque es el enemigo a derrotar de la burguesía, ¿no? Y estos son los pensadores de la burguesía, los pensadores del siglo XVIII son los pensadores de la burguesía que justo están dando esa batalla, ¿no? Ahora, bueno, eso, ¿no? Vamos a tener entonces a esta gente que le discute el terreno de la creencia en Dios, por el lado del deísmo o por el lado del ateísmo. Entre ellos se van a encontrar y van a decirse de cosas entre ellos, pero al final los dos tienen un enemigo común, que es la Iglesia Católica. Es contra quien disparan sus propias armas. Digamos, están enemistados pero están dentro del mismo bando. Eso es lo que hay que entender. Ahora, vamos a tener, por otro lado, a otro tipo, la Métrie, que nos va a plantear la idea del hombre máquina. El hombre máquina, ¿qué es? Es un librito muy breve que se escribe la Métrie, en el cual va a defender que los seres humanos, su conclusión al final del libro es que los seres humanos somos máquinas. ¿A qué se refiere con esto? A que estamos hechos de partes, digamos, de piezas que, que están unidas, que funcionan como parte de un todo, pero que obedecen a su propia lógica también. Que no es que haya una lógica externa, como por ejemplo la lógica del alma o la lógica de una entidad divina que viene pues a trasplantarnos la vida, por así decirlo, y que hace que se animen esas piezas de nuestra maquinaria. No, aquí la Métrie dice que somos como una máquina y que esta máquina, las piezas de esta máquina se mueven por su propia lógica. Es decir, no hay que recurrir a otros lugares para entender cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano lo podemos entender desde sí mismo. No lo anima nada más. Lo animan, pues, si acaso las cosas que comes, las cosas que tomas, eso afecta de alguna manera a tu cuerpo, pero no es como que desde fuera, desde la divinidad, te venga a aportar algo, ¿no? En realidad es el cuerpo y ya. Lo único que hay, dice la Métrie, es una sola materia. Y es esto, digamos, una sola sustancia, perdón, que es la materialidad de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere esto también? No nada más a lo que acabo de mencionar, sino también a esta idea se lleva a cargarse todo el dualismo cartesiano que habíamos visto anteriormente. El dualismo cartesiano que es esta idea de hay un alma y hay un cuerpo, pero esencialmente son distintos y, y digamos que operan en un nivel diferente. Acá, con la idea de la Métrie dice, es que es absurdo plantear la idea de un alma, ¿no? Como algo separado. Si tuviéramos que plantear llamarle, digamos, alma a algo, sería únicamente nuestro pensamiento. Pero ¿qué pasa?
nuestro pensamiento se ve afectado por las cosas que están en nuestro cuerpo. Es decir, no es algo que está en un plano diferente. Si, por ejemplo, tú consumes opio, dice por ahí Lamartine, esas sensaciones de opio nublan tu pensamiento también. Si tomas alguna bebida, esa bebida, digamos, también embriaga tu mente, embriaga tus pensamientos. Si haces cualquier comida, cosas de este tipo, es algo que haces con el cuerpo, pero que te pega en la mente también. Y como te pega en la mente, pues entonces están conectados. Es una misma cosa. Es una línea de continuidad. No hay mente y cuerpo. No hay alma y cuerpo. Lo que hay es un solo cuerpo que se ve afectado por todas estas eh, sustancias, digamos, o todas las cosas que le pasan al cuerpo. Entonces es eso, pensar al ser humano como una máquina. Y véanlo, vean, aquí se ve como clarísimo, clarísimo, clarísimo lo que decíamos, que la filosofía cambia por las cosas que tiene como contexto, digamos, eh, pues sí, como contexto, ¿no? Como los cambios que están pasando afuera. Habíamos dicho, aquí se está planteando toda la idea de la maquinización, de la industrialización y de todas estas cosas, y viene este tipo Lamettrie a decirnos que el ser humano también es una máquina, ¿no? Tomando el modelo de lo que está pasando afuera en la revolución industrial. Esto es clarísimo entonces, porque cómo es que la filosofía cambia por las cosas que tiene como contexto histórico. Em, bueno, finalmente vamos a tener la vamos a tener en el plano de la política, que ya lo habíamos mencionado, pero se me había pasado hacer esta mención. En el plano de la política vamos a tener a Montesquieu hablándonos acerca del espíritu de las leyes, que no va a ser otra cosa, bueno, el planteamiento de Montesquieu va a ser el defender la libertad de los individuos y el de, digamos, la separación de los poderes. Esto es como lo básico de Montesquieu. Eh, Libertad de los individuos, pues bueno, ya lo sabemos, eso es puro liberalismo. Digamos, hay una línea de continuidad entre John Locke, lo que está planteando acerca del individuo, y por otro lado, esta parte de Montesquieu, desde la política, defender las libertades de los individuos. La separación de los poderes, digamos, esa es otra de las cuestiones del liberalismo en política. Y por otro lado, vamos a tener a el nacimiento de la economía burguesa propiamente con Adam Smith, que es este tipo que va a ser como la gran estrella del liberalismo económico, la base fundamental para mucha gente todavía que piensa desde la economía, desde el liberalismo, y que de manera, pues no sé si ingenua, porque no, más bien no es ingenua, ¿no? De una manera, sí, desde la clase que él defiende, que es la burguesía, obviamente, él va a venirnos a decir que el capitalismo, de alguna manera, nos va a llevar a una futura sociedad donde va a haber igualdad y donde va a haber riqueza y va a haber ocio, porque las naciones se van a desarrollar y la gente va a dejar de tener interés únicamente en acumular riquezas y todo va a ser bonito y demás. Y pues obviamente este tipo está en una alucin, ¿no? Eh, por más serio que sea el trabajo, porque incluso Marx cuando trabaje esto, le va a tomar como un autor serio. La crítica de Marx, por ejemplo, va a venir contra Adam Smith y contra varios de los economistas burgueses, pero lo va a tomar como un autor serio, no lo va a menospreciar como un idiota. Eh, este, por más serio que sea o por no tan idiota que sea, lo cierto es que esta idea de que el capitalismo nos va a traer un mundo de felicidad, de igualdad y de ocio, pues
es una quimera, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Que la gente va a dejar de querer acumular ganancias. ¿Quién se va a cansar de ser rico? ¿No? Es como básico, ¿no? Este Adam Smith estaba en una alucin totalmente al plantear esta idea, porque, pues eso, ¿quién se va a cansar de ser rico, ¿no? ¿Quién va a decir de repente, no, mejor ya no voy a explotar a la gente, ¿no? Porque por empezar ni siquiera lo ve así, ¿no? Lo ve como, estoy desarrollando los negocios, ¿no? Estoy dando empleos, cosas de este tipo, y pues obviamente esto nunca va a ocurrir. Nunca, nunca desde el capitalismo vamos a encontrar un mundo de igualdad o un mundo eh, pues digamos, de ocio, o un mundo donde haya eh, justicia, digamos, ¿no? Justicia social. Esto, esto es insostenible desde el capitalismo, ¿no? Si hay justicia social, si hay igualdad, no puede haber capitalismo. Es de esa manera, ¿no? Entonces, este es el panorama general del siglo XVIII. Ya vimos en la ciencia, en la tecnología, en la cuestión de la política, en la economía y en la filosofía. Lo único que hay que agregar, que se me pasó también decirlo en el momento que estaba hablando de la economía, es que aquí va a surgir también, bueno, se va a desarrollar, va a empezar a tener una presencia importante, va a surgir el proletariado industrial, es decir, los obreros de fábricas, los obreros de las fábricas que van a empezar a mover las máquinas, que se empiezan a inventar, los obreros que van a ser despedidos también cuando se maquinice el trabajo, y aquí van a empezar también a surgir estos movimientos, van a empezar a acumularse, digamos, las inconformidades y, y la existencia misma de los obreros fabriles, que después, mayoritariamente en el siglo XIX, que es el siglo que sigue, van a estallar en movimientos revolucionarios, por ejemplo, ¿no? En los primeros movimientos revolucionarios. Eso lo vamos a tratar cuando lleguemos a ese momento, pero es importante dejar señalado esto, que aquí, en este siglo, eh, que es el siglo de oro de la burguesía, es también el siglo de la aparición del proletariado industrial, que si le hacemos caso a Marx, eh, y más que a Marx, nada más a toda la tradición marxista en general, es este proletariado industrial el que va a tener, digamos, por su lugar estructural en la economía capitalista, la misión o la posibilidad de convertirse en la clase que transforme la, el mundo como lo conocemos hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? En este capitalismo. Entonces, es eso, ¿no? Ya después, bueno, vendrá también la idea de los campesinos, también que no es nada más el proletariado industrial, son también los campesinos los que juegan un papel muy importante ahí para esta transformación de la sociedad capitalista. Pero bueno, lo que surge, mencionamos al proletariado industrial porque es, digamos, aquí donde empieza a ver sus primeras apariciones. Vemos sus primeras apariciones porque, pues, antes no había fábricas, ¿no? Con la revolución industrial surge este proletariado que va a trabajar en las fábricas y, decíamos, va a ser la base de los movimientos revolucionarios que van a venir después. Pero bueno, ya, dejemos hasta aquí todo esto. Ese es el panorama general. Espero que les sea de utilidad para que puedan ustedes leerlo, para que puedan ustedes comprender este periodo y que vean que es un periodo que nos conecta directamente con nuestra realidad, casi que nuestra realidad actual, casi que podríamos decir que es el antecedente más directo. El siglo XVIII es el siglo que echa las bases
del mundo como lo conocemos ahora, con las clases sociales que conocemos ahora ya perfectamente bien definidas. Porque sabemos que la burguesía, por ejemplo, viene desde la Edad Media, pero esta burguesía industrial que conocemos ahora es del siglo XVIII. Esta proletariado industrial es del siglo XVIII. Todos los inventos que forman parte de nuestra vida son del siglo XVIII y muchos de estos pensamientos que van a estar aquí apareciendo desde la filosofía también provienen del siglo XVIII y están hasta nuestros días. Entonces, eso es todo. Espero que les sirva y que tengan una excelente tarde. Bye.